El sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. El dolor de uno es el dolor de otros. ¿Cómo es que cuando una persona sufre se convierte en un dolor general? De eso vamos a estar hablando en este Amaneciendo. Gracias por acompañarnos y gracias por ser siempre parte de nuestro programa. Gracias por su fidelidad. De lunes a viernes ahí con nosotros pendientes, no solo a recibir, sino que al terminar de recibir este video, comentar, reaccionar y compartir con amigos y hermanos. Hoy quiero que me acompañe a leer en la palabra del Señor, en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 5. La palabra del Señor dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando yo leo esto en la palabra del Señor, yo entiendo el nivel de unidad que había. Pablo, el apóstol Pablo, perito y arquitecto de la iglesia, le está escribiendo a la iglesia de Corintios. Le dice: cuando alguien me hiere a mí, no solo a mí me causa dolor, sino que también a toda la iglesia le infringe dolor. Note qué tremendo. El dolor de uno se convierte en el dolor de todos. Pablo decía: a mí me causan tristeza, pero ustedes como mi pueblo también sufren. Y hoy quiero hablar sobre el dolor del ministro. Así se llama este Amaneciendo, el dolor del ministro. Muchas veces vemos a los pastores todo el tiempo detrás de un púlpito, ministrando, dando, orando, alabando, siempre con una palabra. Cuando todo el mundo falta, el pastor no falta. Cuando la gente llega tarde, el pastor llega temprano. Cuando la gente se va temprano, el pastor se va tarde. Cuando todos los niños se quedan en casa, los hijos de los pastores están en una banca durmiendo. Acabamos de regresar del retiro de pastores y la verdad, sorprendidos por ver la gran carga que hay, no solo en nosotros, sino en cada uno de los ministros, la carga de toda una congregación sobre sus hombros. Cuando muchas veces una mujer o una hermana dice: ya no puedo más, y solo tiene sobre sus hombros 2 hijos o 3 hijos y un esposo, o viceversa, un hombre que dice: ya no puedo más, y solamente tiene la responsabilidad de su esposa y 2 niños. Imagínese a un pastor que lleva sobre su carga, sobre sus hombros, la carga de 100, 200 o más ovejas. Cuando yo miro lo que Pablo estaba diciendo, alguien me ha causado tristeza y los he visto a ustedes entristecerse junto conmigo. Esa es la unidad del pueblo de Dios. Cuando un pueblo sufre con el ministro, cuando un pueblo ríe con el ministro, el enemigo ataca la unidad entre iglesia y cabeza. El enemigo divide, y note, porque a veces la división nos imaginamos que es que alguien se vaya de la iglesia, pero cuando el cuerpo no está conectado a la cabeza, ahí hay división. Cuando la iglesia no está conectada a su pastor, ahí hay división. Cuando la iglesia no está conectada, no funciona 100% conectada a su autoridad, ahí hay una división. El enemigo mutiló el cuerpo de Cristo, separó el cuerpo de la cabeza. Y el dolor del ministro muchas veces es mirar cómo hay gente que no reacciona, que no se compromete, que no sirve, gente que está ahí en la iglesia, pero que llega un momento donde uno dice: ¿en qué momento va a producir? ¿En qué momento se va a dar cuenta de que quizás sus diezmos son necesarios para sostener una obra, de que sus ofrendas son necesarias, de que su servicio es necesario? La tristeza y el dolor de un ministro tiene que causarle dolor al pueblo. Eso es lo que yo veo que Pablo estaba diciendo. Aunque la palabra no nos permite ver con detenimiento qué era lo que había pasado. En este 2 de Corintios 2, Pablo todo el capítulo está hablando sobre la tristeza, sobre el dolor. Aparentemente había sucedido algo en la congregación que le había afectado. Y note que Pablo más adelante habla y dice: esa persona hay que reprenderla, tiene que experimentar una consecuencia por lo que hizo, pero luego le dice al rebaño: ustedes tienen que perdonar, aunque no sea consumida en demasiada tristeza. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia: tienen que sufrir cuando vean a su hermano sufrir, pero tienen que sufrir cuando vean a su ministro sufrir. Muchas veces, mis amados, mire qué tremendo el Amaneciendo de hoy. Quizás llegamos tocados de ver tantos casos y ministrar a tantos hermanos y hablar con tantos hermanos en el retiro, pero la realidad es que el dolor de ministro es extrema. El ministro también tiene familia, el ministro también tiene situaciones en el hogar, con los hijos matrimoniales, con los padres. Los ministros también tienen situaciones económicas, gastos que cubrir, una empresa, por llamarle así, a la iglesia que atender, que saber cómo manejarla, cómo administrarla, cómo hacer que prospere. A usted,
que es parte del rebaño de Cristo, a usted, que Dios lo ha puesto en una congregación, a usted, que es parte quizás cercana a un pastor, porque sirve en alguna de las áreas y Dios le ha dado ese privilegio, a usted que quizás sea familia de un pastor, a usted es este amaneciendo para decirle: cuando veas que tu ministro está triste, tienes que sentir tristeza. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tienes que sentir ese sentido de pertenencia del que está ahí adelante. Es tuyo, es tu autoridad. Tenemos que pelear contra el espíritu de división que hay en la iglesia, porque a veces imaginamos que división es que se vaya un grupo de la iglesia, pero cuando hay un grupo que toma decisiones sin contar con la cabeza, está dividido. Ahí podemos ver de que hay una división. Y eso es lo que hace el ministro para herir a las cabezas, en una iglesia, en una congregación. Si usted es ministro y me está viendo, yo le ruego a Dios que levante gente que ore por usted dentro de su congregación día y noche. Y que si está pasando por un episodio de tristeza, que sea Dios el que traiga consuelo a su vida. Usted que me está viendo en este último tiempo, va a haber un ataque muy grande sobre los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios es la institución de Cristo sobre la iglesia. Ore por cada uno de ellos. Hoy, más que todo, este amaneciendo es para reflexionar, para hacernos un autoanálisis y saber si realmente oramos lo suficiente por la persona que Dios puso sobre nosotros, si estamos divididos, el cuerpo de la cabeza, si estamos en unidad o si realmente llegamos a este nivel de empatía, de conexión espiritual, donde sentimos el dolor de otro y sentimos tristeza cuando vemos que nuestro pastor está triste. Gracias por acompañarme en este amaneciendo, y que al terminar esto usted puede elevar una oración por su pastor y quizás por aquellos pastores que sin ser su pastor le ministran, le ayudan, le bendicen, le enseñan. Ore siempre por ellos, que en sus oraciones diarias nunca falte un paréntesis para decir: Señor, bendice a, guarda a, sostenga. Eso hace la diferencia. Donde hay unidad, el enemigo no puede prevalecer. Gracias por acompañarme en este amaneciendo, y recuerde que usted y yo tenemos cita de lunes a viernes a las 7 de la mañana. En este es su programa Amaneciendo. Bendiciones.